decíamos que la percepción de la gente respecto del coronavirus, de la pandemia, de los efectos, bueno, aún nos pueden sorprender si analizan números que nos ha traído hoy Paola Suban aquí desde su consultora, Lucho. Voy a spoilear, voy a anticipar las conclusiones del informe. Dice, distintos temas, bueno, entre los datos relevados sobre los anti-cuarentena y los anti-COVID se llevan todas las miradas. Pensábamos que no eran más que grupos minúsculos, pero al son de la enorme producción de fake news, hemos verificado que no son pocos. Paola, bueno, las conclusiones son, digo que asustan un poco, ¿no? Y la primera que podemos ver, la primera pregunta me parece clave que ustedes realizaron, que ustedes le preguntaban a la gente cuánto acordaban o no con la siguiente afirmación. El coronavirus no existe, es un negocio de médicos y laboratorios. El 27.6% de los encuestados afirmó adherir a esta afirmación. Sí, la verdad es que pretendimos en esta encuesta, como hacemos habitualmente todos los meses, medir algunas cuestiones de la agenda de la gente. Y encontramos no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, casi diría la mayoría, movimientos ya no solamente resistencias en relación a cómo se está desarrollando para todos y en todos los aspectos esta pandemia, sino manifestaciones públicas e incluso discursos que han estado circulando habitualmente, sobre todo en redes sociales, que se han instalado de manera casi generalizada, y entonces la intención fue medir cuál era el impacto de esos discursos, de esas consignas, de los movimientos y de las manifestaciones anticuarentena en la opinión pública en Argentina. Hay que destacar que este es un estudio a nivel nacional, ¿no? Sí. O sea, el golpe fue bastante profundo. Toda esta gente cree en esa versión de que no existe el coronavirus. Exactamente, sí. La verdad es que los números nos han sorprendido a todos, porque esperábamos, por supuesto, una incidencia a tono de las manifestaciones que hemos visto, ¿no? Pero la verdad es que los números son realmente significativos, son altos. Preocupantes. Y hay otro que dice, coronavirus, no te tenemos miedo. Sí. El 40% dijo que no le tiene miedo a esta pandemia. Bueno, esa es una frase que encontramos, no sé si ustedes recuerdan, en una publicación a raíz de una concentración de gente que se produjo, creo que fue en San Martín de los Andes, que se fotografió a mucha gente esquiando en las pistas de esquí, y las frases que destacaban entre la gente que declaraba en esas notas era justamente esa. En Cerro Chapelco, sí, que fue un escándalo, cancelaron el restaurante que los alojaba, ¿no? Otra, que el uso del barbijo o cubreboca no evita el contagio del coronavirus. 45% manifestó adherir a esa aseveración. Así es. ¿Bajo qué argumentos esta gente piensa eso? Bueno, yo creo que eso? Tienen mucha incidencia, por supuesto, en las fake news, ¿no? Que ya estamos como muy familiarizados con lo que esto significa. Son noticias falsas que circulan en redes sociales, que son creadas muchas veces con la intención de confundir a la gente, pero creo que tienen además una explicación un poco más profunda. Nosotros hemos invitado en esta oportunidad, con este informe, a numerosos profesionales y académicos para poder analizar, para que nos ayuden a analizar estos datos. Y tienen algunas explicaciones desde la psicología social, desde la psicología política, ¿no? Hay un efecto de negación por parte de algunos ciudadanos que deciden creer estas noticias, más allá de que algunos identifican que son justamente fake news, que las comparten, que las reproducen, pero que deciden ampararse, por decirlo entre comillas, en ese tipo de creencias como un mecanismo de autodefensa por el impacto, por el trauma que genera la pandemia. También entiendo, estamos viendo una situación excepcional, momentos de angustia, muchas certezas han caído, se han derribado, no sabemos cuánto durará la pandemia, cuánto más se extenderá, cuándo estará la vacuna, y en esta época de grandes incertidumbres, estos discursos aparecen cerrados.
El discurso científico, el conocimiento científico es por sí complejo, requiere etapas, validación, convalidación, y no está brindando esa respuesta inmediata ahora. Estas frases hechas, que remontan a saberes, pseudo saberes ancestrales, parecen como una solución justa para un momento de angustia. Bueno, justamente yo creo que diste en la tecla con la palabra, ¿no? La palabra es incertidumbre. Y esto es a lo que estamos asistiendo todos. Algunos decidimos creer en aquellas consignas o en aquellas frases que, independientemente de que estén validadas o no por la ciencia, nos protegen de alguna manera de esa sensación de incertidumbre. Sumado a esto de que la verdad es que los gobiernos alrededor de todo el mundo están de alguna manera reaccionando frente a la pandemia, muchos improvisando medidas, y lo que falta justamente es certidumbre para poder hacer frente a esta situación. Ellos mismos transmiten la incertidumbre a la gente, ¿no? Y la gente Exactamente. reacciona en esa medida también. No pasa solo en Argentina, los movimientos se reproducen por todas partes. Cuando llegue la vacuna y se vea que la vacuna sí frena una enfermedad que sí existe, ahí calculo que a lo mejor alguno que otro va a cambiar de opinión, ¿o no? Tenemos algunos movimientos antivacunas también, así que vamos a tener que hacer frente a ese índice que es bastante elevado. A ver, y terraplanistas. Porque un dato es que hay un 12% que finalmente adhiere a la creencia de que la Tierra es plana. Así es, sí. La verdad es que fue un número realmente muy sorprendente y intentamos validarlo con otros trabajos similares para ver si los números que habíamos obtenido estaban cercanos, y encontramos que hay muchas publicaciones de trabajos también de investigación de opinión pública. Hay uno muy cercano en el tiempo que encargó Folha de São Paulo, que advierte un 9% de terraplanistas en Brasil. Así que bueno, estamos ante un fenómeno que la verdad es que es bastante complejo, y cuando empezamos a cruzarlos con otros datos de nuestra encuesta, encontramos que ese fenómeno se replica prácticamente en toda la población, pero con mucha mayor incidencia en rangos etarios más jóvenes y con un nivel educativo más bajo, con lo cual me parece que hay una tarea educativa en los niveles iniciales por delante que tendremos que replantearnos. Digo, esta situación nos pone frente a debates de nuevos paradigmas en cuanto salgamos de la pandemia. Tendremos que replantearnos no solamente la cuestión educativa y la cuestión sanitaria, sino muchas otras cuestiones justo también. Ahora que no están las escuelas funcionando. Justo ahora que no están las escuelas funcionando, ¿no? Necesitamos eso. Una última es que la otra parte, la otra columna de este trabajo es evaluar la gestión o qué percepción tiene la gente de la gestión de los gobernantes. ¿Qué datos significativos han encontrado respecto de esas evaluaciones de autoridades nacionales, provinciales, municipales? Bueno, no hemos evaluado autoridades provinciales y municipales en esta encuesta porque tiene representación nacional. Y venimos haciendo un seguimiento de este dato a lo largo de todos los meses de la pandemia, y hemos encontrado que el gobierno nacional tiene una imagen positiva, un índice positivo alto con respecto a la gestión del gobierno nacional, que no obstante sigue siendo mayor o más positivo que negativo, ha venido decreciendo con el transcurso de los meses, ¿no? Calculo, por supuesto, que frente a que se hace demasiado larga la pandemia, se hace muy larga la gestión, y los sistemas institucionales se vienen deteriorando conforme avanza el tiempo. Bueno, lo reflejan los números de esta encuesta también, ¿no? Como las instituciones son personas, las personas repercuten lo que pasa allí, lo que sus gobernantes le transfieren. Bueno, hablando de negacionismo, hay presidentes poderosísimos que iniciaron con el negacionismo. Donald Trump. La gripeciña. La gripeciña de nuestro vecino Bolsonaro. Eso también queda en la conciencia de la gente, que después lo traduce en su forma de actuar. Sí, realmente hay gobernantes que han actuado, como dice Hernán, negando la pandemia, y otros que han hecho frente a la pandemia, y está como muy mezclado a nivel mundial los resultados que han obtenido, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con la responsabilidad que la ciudadanía tiene frente a estas cuestiones, sin
caer en responsabilizar exclusivamente a la sociedad, ¿no? Pero hay un componente que, bueno, lo estamos viendo de negación como sistema de protección o de autodefensa frente a estas cuestiones, a estas situaciones traumáticas.